Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio, ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Hoy nos aproximaremos a la experiencia de las aulas museos en el Centro Histórico de La Habana Vieja y apreciaremos obras de la mega exposición Pan con Guayaba, una vida feliz, la primera gran retrospectiva del reconocido artista de la plástica Manuel Bendive en Cuba, abierta en el Museo Nacional de Bellas Artes. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Aquí en el estudio dialogaré con Alfredo O'Farrill, merecedor del Premio Nacional de Danza 2024 en reconocimiento a su amplia labor como intérprete y pedagogo, un referente en la danza folclórica en la isla. Siga hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. El Museo Casa de África forma parte del conjunto de instituciones culturales pertenecientes a la Oficina del Historiador de la Ciudad. Su fundación, el 6 de enero de 1986, fue una iniciativa del eterno historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, quien también ideó las aulas museo. Yo siempre he tocado los temas afroides, quiero decir, ustedes saben, que Cuba con África se une tanto que se confunden ambas. Y todos estos cultos hermosos que tiene la cultura yoruba, conocida en Cuba, los congos, los abacuá, en fin, todo esto que tiene relación, que está presente en la cultura cubana. El proceso de restauración en el Centro Histórico de La Habana Vieja y el modelo de gestión implementado por la Oficina del Historiador de la Ciudad han sido desarrollados a partir de una visión global y múltiple de la conservación. Esto ha permitido trabajar armónicamente desde un punto de vista cultural, arqueológico, patrimonial y social. Y una de esas experiencias son las aulas museos, que funcionan en diferentes instituciones de la parte más antigua de la ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. Detalles con la colega Adiane Sales, quien esta semana visitó la Casa de África en La Habana Vieja. Nos encontramos en la calle Obra Pía de La Habana Vieja, en pleno casco histórico de la ciudad, para conocer hoy un sitio maravilloso, único en Cuba y el mundo. Se trata de la Casa de África, un espacio que exhibe variedad de colecciones de objetos africanos y muestra lo rico y diverso de la cultura de ese continente. El Museo Casa de África de la Oficina del Historiador de la Ciudad fue inaugurado un 6 de enero de 1986, cuando se estaba cumpliendo 100 años de la proclamación oficial de la abolición de la esclavitud en Cuba. Digo oficial porque en Cuba hubo esclavitud hasta finales del siglo XIX, diferentes formas de esclavitud. Pero era un año importante, era un año también en que ya las relaciones entre Cuba y África eran mucho más abiertas y se veía la necesidad de crear un museo, una institución cultural que explicara a nuestro pueblo la historia, la cultura y el arte africano contemporáneo. El Museo Casa de África forma parte del conjunto de instituciones culturales pertenecientes a la Oficina del Historiador de la Ciudad. Su fundación, el 6 de enero de 1986, fue una iniciativa del eterno historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, quien también ideó las aulas museo. Ejemplo de esta es en la que nos encontramos hoy, la Casa de África, un espacio donde los niños ganan en cultura y conocimiento sobre el continente africano. Dentro de los principales elementos que preservamos en función educativa o que sostenemos desde el punto de vista educativo se encuentra el proyecto de aulas museo.
El proyecto de Aulas Museo es un proyecto que tiene más de 20 años en la Oficina del Historiador y que en cada una de las instituciones va a tener una característica. Para nosotros específicamente es consolidar los contenidos que tienen que ver con la matriz africana en la primera enseñanza. Estamos hablando de estudiantes de la enseñanza primaria que comienzan en el 4º grado y terminan en el 6º en nuestro museo, que de conjunto con la profesora titular, una persona además con muchísima experiencia, se realizan trabajos de mesa y que a la postre son expresión de la educación popular en Cuba. Educación popular que para nosotros también se traduce en esa educación patrimonial de cómo insertar los contenidos del programa general o central de educación en Cuba con los contenidos culturales que se promueven en el Museo Casa de África. Con más de 20 años de creada, esta iniciativa se fortalece en la coexistencia con otros proyectos que surgieron a partir de ella, como los Niños Guías de Patrimonio, el cual se desarrolla en el marco de Rutas y Andares y la Feria del Libro Infantil. Nuestros niños son niños que a su vez están insertados a través de talleres, de manualidades, de talleres de apreciación, de creación, de otras actividades de carácter inclusivo, como recientemente es el tema del lenguaje de señas y crear una seña para el patrimonio cubano de matriz africana, que también es importante para nosotros. Y así, de esa manera, es una forma de poder revertir muchos de los estereotipos que se tienen con la cultura africana en Cuba y en el mundo, muchos de los estereotipos que tienen que ver con lo afro, que en el museo propiamente van más allá del color de la piel, y esto forma parte de una enseñanza general. Este proyecto de la Oficina del Historiador de la Ciudad permite formar en estas aulas museo a quienes pudieran ser, como dijera Leal, los guías futuros del patrimonio cultural cubano. Un proyecto que al terminar la restauración de las escuelas fue tan importante para la comunidad, para las escuelas, para el Ministerio de Educación, para la propia Oficina del Historiador de la Ciudad, porque daba continuidad a ese proyecto que tenía el doctor Eusebio Leal en el proceso de integración del centro histórico, que no fuera un centro histórico muerto, que fuera un centro histórico vivo, la vinculación de la familia con el museo y poder que los niños, a medida que fueran pasando por las diferentes instituciones, por los diferentes museos, fueran ganando en cultura, en historia, en conocimiento, conocieran en África de los imperios y los reinos africanos, pero cuando fueran a Asia conocieran de las civilizaciones asiáticas y cuando fueran a la Casa Islámica conocieran de las culturas islámicas, México, Bolívar, Ecuador, y el niño al final de terminar su curso primario se iba con un enriquecimiento. Salvaguarda de la valiosa carga de costumbres, creencias y sentimientos que nos trajeron en sus almas los africanos cuando, como esclavos, arribaron a Cuba, la Casa de África es también un lugar con proyección hacia la comunidad, donde el aula posee su espacio para que desde tempranas edades los niños aprendan acerca de la cultura africana y las buenas relaciones de la mayor de las Antillas con ese continente que nos abraza del otro lado del mundo. Desde La Habana, a Diana Salles, para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu y también nos puede contactar a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Primer bailarín del Conjunto Folclórico Nacional, compañía a la que perteneció durante décadas, conocido en el mundo artístico como Papá Changó por su magistral interpretación de este orilla del Panteón Yoruba. Mi invitado en el estudio hoy añade a esa ejemplar trayectoria ser parte de los docentes que han contribuido a la enseñanza de la danza folclórica cubana en sus diferentes niveles. Su magisterio ha contribuido a formar a diferentes generaciones de bailarines.
Así, en el tiempo de entrevista en esta emisión de Vitrales, recibo aquí en el estudio al maestro Alfredo O'Farrill Pacheco, quien recibió el Premio Nacional de Danza de este 2024. Felicitaciones y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme y aquí estoy complacido. Maestro, ¿qué fue el movimiento de artistas aficionados y en particular Nuevo Teatro de Danza para el inicio de su vida artística y su vínculo con el conjunto folclórico nacional? Bueno, mira, tendría primero que empezar por agradecerle a dos compañeras mías de la infancia. Una se llamó Alicia Santos y la otra que es actualmente la redicer del conjunto, que se llama Julia Fernández, que fueron las que nos llevaron, tanto a mí como a otro primer bailarín del folclórico, Johannes García, nos llevaron a ese grupo de aficionados que apadrinaba el folclórico nacional. Ahí estuvimos como 2 o 3 años bailando música, no solamente folclórica cubana, sino música folclórica de América Latina. Y coincide que el folclórico le hacía falta bailarines y hace una convocatoria. Y nosotros nos presentamos a esa convocatoria. Entonces, de 265 personas que ingresaron, o sea, hicieron la prueba, solamente aprobamos 18. Y en este momento quedamos 13. No porque se hayan muerto, sino porque bueno, ya se han jubilado, ya están en su casa, otros han salido del país, etc. ¿Qué representó para usted aquellos primeros años en esa naciente compañía en los años 60? ¿Y qué le dicen nombres como Santiago Alfonso, entonces recién nombrado director artístico de la agrupación? No, para mí, o sea, aquellos primeros años indiscutiblemente tuve la experiencia, ¿no?, de tener amistad con un señor fundador del folclórico que se llamó Jesús Pérez Puente, que fue el que me enseñó todas las historias y leyendas, o casi todas las historias y leyendas de los orichas, pero a su vez lo más importante, me enseñó a tocar tambores badá. La llegada de Santiago Alfonso fue fundamental, porque Santiago nos hizo profesionales. Y fundamentalmente a mí y a un grupo de muchachos que él escogió. Nosotros teníamos condiciones naturales y Santiago lo que fue... moldearlos. Moldearlos, exactamente. Con la técnica clásica y la técnica moderna. Ahí indiscutiblemente fue nuestro salto al profesionalismo. Ya usted lo comentaba, los tambores badá, desde sus inicios se interesó por aprender a tocarlos y afirmó que iba a hacerlo no para dedicarse a tocarlos, sino para bailar mejor. ¿Cuánto esto contribuyó a su formación como bailarín del folclórico? ¿Y hubo momentos entonces en que tuvo que desempeñarse como músico dentro de la propia compañía? Sí, esas son palabras que yo le dije a Jesús, porque Jesús vio mi interés por el tambor badá y me dijo, ¿quieres aprender? Digo, sí. Digo, pero te aclaro una cosa. Yo voy a aprender a tocar tambores badá, pero no para dedicarme a los tambores badá, sino para bailar mejor. Porque yo consideré que sabiéndose los cambios de los tambores en los diferentes orichas, porque cada cambio de tambor en un oricha tiene un paso diferente. Que indiscutiblemente a la hora de enseñar, uno lo enseña por separado, pero cuando el tambor está tocando, esos cambios se hacen seguidos. Y el oricha o la persona que baila, cuando se lo sabe, cambia también de baile. Y para eso yo aprendí los tambores badá. Y no es menos cierto que en muchas actividades, la antigua directora del folclórico, Teresa González, nos llamaba a la dirección, o sea, me llamaba a la dirección a cada rato, Farrill, quiero hablar contigo, siempre lo hacía cuando había una gira. Y yo decía, ay, usted verá que yo me he portado mal, que habré hecho, no sé. Y ella me decía, no te asustes, mira, el problema es que necesito percusionistas. Y hace falta que tú vayas a esta gira que va a ser de 1 mes o 3 meses, pero que en vez de ir bailando vayas tocando. Le dice, bueno, arriba. Y en muchas giras internacionales fui tocando los tambores badá y tocando los instrumentos de percusión de los diferentes ciclos. ¿Cómo asumió desde el primer momento el oricha Changó, cuyo altísimo nivel interpretativo logrado por usted ha sido incluso reconocido hasta nuestros días y aún marca a las nuevas generaciones? Bueno, mira, yo te digo que Changó, en una clase de folclore práctico, terminamos la clase que daba Santiago y Santiago la terminaba muy arriba
Y en una de esas que soy yo que terminamos la clase, Santiago me llama y me dice, la semana que viene vas a bailar Changó. Entonces, Changó es un orisha que es muy complicado. Y yo a Changó le tenía mucho miedo, o sea, la danza como tal y la interpretación del orisha le tenía mucho respeto. Y entonces eso, Santiago me dijo, no, a mí no me importa eso, vas a hacerlo. Entonces eso hizo que yo empezara a practicar y a ensayar y practicar delante del tabloncillo y estudia la personalidad de Changó. Y en ese estudio y en esa práctica, la danza de Changó me atrapó. O sea, me gustó tanto, porque yo empecé bailando Ogún, que es el dueño de él, uno de los orishas que vive en el bosque y que tiene un machete en la mano. Y Changó me atrapó, indiscutiblemente. Y era una cosa que hasta en la calle yo bailaba Changó, practicando. La gente me miraba así como diciendo, está loco. ¿Y cómo comparte ese Changó usted ahora con las nuevas generaciones? Bueno, yo en mis clases, que a muchos, la mayoría de los alumnos les gusta dar la clase mucho conmigo, yo la primera parte de la clase lo que hago es que yo les digo que tienen que imitarme, tienen que imitar lo que yo digo, lo que yo hago. Ellos me imitan, el brazo sube un poco más, o sea, en su rectificación. Cuando ya en esa primera parte yo he hecho varios pases, y yo veo que ya todos tienen más o menos cerca ese tipo de imitación, en la segunda parte de la clase lo que hago es que ellos, con ese paso que han aprendido, entonces que le pongan sus sentimientos, cómo ellos sienten ese paso. O sea, cómo ellos sienten en el sentido de que cada uno tiene que hacerse una leyenda de lo que está haciendo. A lo mejor uno dice, yo estoy cogiendo un plato, el otro dice, yo estoy cogiendo un rayo, o el otro dice, yo estoy subiendo el brazo. Pero esa leyenda tiene que estar dentro de cada uno de ustedes. Y así ustedes van a bailar. Y he logrado muchos buenos intérpretes en ese aspecto. Y nos hablaba de cómo disfruta esa manera de compartir sus conocimientos. Y usted es fundador de la Facultad de Arte Danzario de la Universidad de las Artes. ¿Cuál es su máxima en la enseñanza de la danza folclórica? Bueno. Primeramente, disciplina. Mucha disciplina. Segundo, que yo soy el profesor de folclore, pero soy amigo de mis alumnos. O sea, yo trato de hacer una amistad con respeto. O sea, no soy ese maestro, exijo, pero exijo con cariño. Y los alumnos, indiscutiblemente conmigo, los alumnos son amigos míos. Y yo se los enseño y ante todo, de la práctica o la ejercitación del paso, yo trato de que ellos se metan en la cabeza la historia de quién es el orisha, qué representaba el orisha en África, qué representa para nosotros ahora. Porque hay historias, hay orishas que una cosa son en África, pero indiscutiblemente cuando ya ese orisha, cuando ese africano se montó en el barco negrero que venía para la América, ya la religión, lo que ellos sentían dejaba de ser africana para convertirse en cubana. Y a eso se suma la interpretación que se hace hoy para la danza incluso. Porque hay orillas que, un ejemplo, para ponerle un ejemplo, la dueña del mar en África es Olokun, porque todo lo que tenga el prefijo Olo delante quiere decir infinito. Entonces Olokun, por eso es Olofin, que es el Dios supremo, y por eso es Olodumare, que es el sol. Entonces para nosotros, para los africanos, Olokun es el dueño del mar. Sin embargo, cuando los esclavos llegan aquí a América, Yemayá es la que es la dueña del mar. Y Olokun representa la profundidad. O sea que cambió de ser el dueño a ser el dueño de las profundidades. ¿En qué proyectos trabaja ahora mismo el maestro Farril? Bueno, ahora espero empezar a trabajar en todo lo que es apoyando a los alumnos y asesorándolos en todo su trabajo de tesis, para hacer una tesis mejor, una tesis con más calidad y que tengan en realidad las verdaderas historias en las tesis de grado. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo acá con Vitrales y felicidades por ese premio que ganó. Muchas gracias y muchas gracias por ustedes haberme invitado. Y a ustedes los invito a continuar con Vitrales y otras propuestas.
Ya estamos de vuelta. Soy Rosy Amaro y esto es Vitrales. Siga con nosotros hasta el final. Un centenar de obras con diversas técnicas y soportes conforman la muestra Pan con Guayaba, una vida feliz, la primera gran retrospectiva de Manuel Mendive en Cuba como parte de la celebración por los 80 años de vida de este creador, Premio Nacional de Artes Plásticas y uno de los referentes del arte cubano internacionalmente. La exposición ocupa varios espacios en el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, aquí en La Habana, hasta finales de julio. Y allí estuvo el equipo de Vitrales con la colega Aniela Dumas y estos son los detalles de esta exposición que les recomendamos en especial visitar. En el mundo del arte hay nombres que resuenan con fuerza. Sus materiales de trabajo dan vida a las emociones más profundas y muchas veces son testigos de la genialidad del creador. Entonces, es posible hablar del artista cubano Manuel Mendive, quien por estos días tiene un espacio en el Museo Nacional de Bellas Artes con su primera gran retrospectiva, Pan con Guayaba, una vida feliz. Pan con Guayaba, una vida feliz, parte de un recuerdo de la infancia de Mendive, de cuando su mamá le preparaba pan con guayaba, y a partir de ese bello recuerdo, pues una metáfora, una alegoría a la esperanza, a la vida, a la realización de los sueños. Yo creo que ese es el mensaje que Mendive quiere transmitir y nosotros, pues como curadoras, nos hemos incorporado a esa lección de vida. La exposición, que forma parte de la celebración por el 80 aniversario de vida del artista, reúne cerca de un centenar de obras que abarcan diferentes lenguajes y soportes como pintura, escultura, instalación, video y performance. Al mismo tiempo, incluye piezas desde la etapa de Mendive como estudiante hasta su trabajo más reciente, donde explora temas universales como el hombre, la naturaleza y la religión. Yo siempre he tocado los temas afroides, quiero decir. Ustedes saben que Cuba con África se une tanto que se confunden ambas. Y todos estos cultos hermosos que tiene la cultura yoruba, conocida en Cuba, los congos, los abacuá, en fin, todo esto que tiene relación, que está presente en la cultura cubana y además en el caminar, en la sonrisa de la mujer, eso viene de África. En Mendive, lo cotidiano siempre atestigua la historia. Para él, la génesis de una búsqueda creativa se inserta en descubrir el misterio de la creación a partir de la energía propia que emana de los orillas del panteón yoruba. Realmente la exposición fue un reto en todos los sentidos, desde el punto de vista investigativo, pero también desde el punto de vista personal, porque aprendimos lecciones de vida, como te decía anteriormente, que solo yo creo que una persona como Mendive, que más que artista es un filósofo, puede aprender de eso. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta exposición. Reunir 60 años de trayectoria artística es realmente complicado. Mendive tiene una obra muy prolífica e intentamos hacer un paneo por todos los periodos importantes de su carrera. A la belleza, a la poesía, a lo mágico del Caribe, recurre siempre en sus obras Manuel Mendive. La singularidad de su quehacer durante más de 60 años ha hecho del creador una de las figuras imprescindibles en la historiografía del arte nacional. Su poética forma parte de la diáspora africana en el Caribe y ha sido un punto de encuentro entre generaciones de creadores. Desde La Habana, Aniela Dumas para Vitrales. Y en los minutos finales regresamos al Centro Histórico Habanero, donde el Gabinete de Conservación y Restauración de la Dirección de Patrimonio de la Oficina del Historiador de la capital reúne varios talleres que devuelven su esplendor a valiosas piezas patrimoniales. Entre ellos se ubica el de relojería, donde se elabora con minuciosidad para devolver su funcionalidad a antiquísimas piezas que se conservan en nuestros museos, incluidos algunos con unos 200 años de haber sido fabricados. Y un equipo de Vitrales con la colega Elin Drix visitó ese taller donde el milagro se hace realidad. Estos son los detalles. En la calle de los Oficios del Centro Histórico Habanero se encuentra el Gabinete de Conservación y Restauración de la Dirección de Patrimonio.
Las piezas que muestran las imágenes son ejemplares de relojería antigua que forman parte de la colección que atesora la red de museos de la Oficina del Historiador de la ciudad. Aquí en el taller de relojes nosotros nos dedicamos a la restauración de todo lo que es relojería, o sea, los mecanismos de los relojes, como este que tenemos aquí. Muchos tienen hasta 200 años de ser fabricados y entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de este reloj que tenemos otro ahí en la pared y esa es la función, es la restauración del mecanismo de los relojes. ¿Cómo se realiza la restauración de una pieza valiosa? Nosotros le damos servicio a todo lo que es los museos que pertenecen a la oficina de historiador aquí. Cuando hay alguna pieza que hay que hacer una restauración, se hace una coordinación y se traslada de museo hacia aquí hasta el gabinete. Y aquí, bueno, comienza el procedimiento de restauración y si se necesita, por ejemplo, la ayuda de otros talleres, pues bueno, se coordina también, como lo había dicho anteriormente. Y después que está terminado, bueno, ya se traslada hacia la posición del museo específico que esté en los relojes. En el gabinete se integran varios talleres que intervienen en los procesos de conservación y restauración de los bienes patrimoniales. El gabinete de restauración es un equipo. O sea, por ejemplo, yo restauro lo que es el mecanismo del reloj, pero si, por ejemplo, hay que hacer una restauración de mueble, en caso de que el mueble sea metálico como este, bueno, en el taller de metales se restaura, se hacen los procedimientos. Si es un mueble en madera, pues se utiliza el taller de restauración de muebles, de la carpintería. Así, lo mismo se puede decir, por ejemplo, con el taller de la piedra, cuando es un reloj que está hecho un mueble en mármol o en otro tipo de material pétreo. No es un trabajo sencillo que tú dices, no, ya aprendí lo básico y por ahí sigo. No. Es dinámico, es lindo, o no le gusta, pues si no, no lo puede hacer. Los relojes más antiguos que conserva la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana son de formato de bolsillo, originarios de la Inglaterra del siglo XVIII. A veces se tienen datos del que una vez fue propietario de la pieza, y otras veces es imposible seguir la pista más allá de la época a la que perteneció. Desde La Habana, Elin Driggs para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rosy Amaro y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana. Justo a esta hora aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.